Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, les damos la bienvenida aquí en la iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México. Continuamos con este estudio tan importante sobre la palabra de Dios. Sobre la guerra espiritual, ¿verdad? Estamos viendo la guerra espiritual. Ok, sí, y es muy importante y pues vamos a continuar con esas armas que Dios nos ha dado, que son esas armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Verdad, esposo? Así es, y bueno, donde nos habíamos quedado es de que íbamos a empezar a ver cómo vencemos a Satanás. Entonces, bueno, como todo lo que empieza así más o menos de este tipo, no son recetas, ¿verdad? No es una receta que yo le sigo 1, 2, 3 pasos y ya está. Son más bien puntos importantes que tenemos que considerar para poder lograr esto, cómo vamos a vencer a Satanás. Y bueno, pues antes que nada ya habíamos hablado de que nos encontramos en una guerra, estamos en medio de una guerra y pues hay dos bandos nada más, ¿verdad? No hay una zona neutral, sino que estás a favor o estás en contra de uno de estos dos bandos. Entonces nosotros estamos en contra de Satanás, estamos a favor del reino de Dios y como tales que participamos en esta guerra, lo reconozcamos o no, querramos o no, de todos modos estamos en esta guerra. Claro. Y bueno, el primer paso pues es obviamente reconocer que existe primero y reconocer que está activo. Satanás, bueno, pues él y todas sus huestes están bien organizadas, las vamos a ver un poquito después, y no descansan. Eso es algo muy importante. Nosotros sí descansamos, pero ellos no. Ellos todo el tiempo están activos. Entonces tenemos que ver en qué momento nos están atacando, cuando están obrando sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, en fin, de las personas que queremos. Y bueno, reconocer que ahí están actuando. Rechazar esos mismos avances. No permitir que avance, sino que siempre estar en una actitud de resistencia fuerte. Aquí vamos. Y reconocer dónde también está obrando Dios y obedecerlo en toda situación. Sabemos que en estos dos bandos, bueno, pues estamos del lado bueno, pero pues tenemos que estar obedeciendo lo que nuestro general nos está indicando. No podemos hacer lo que nosotros pensamos que puede ser mejor, sino seguir las instrucciones. Decíamos que el bando enemigo pues está bien organizado y a pesar de cómo son disciplinados, hay una jerarquía. Y nosotros no, nosotros andamos como queremos y luego por eso pues toma ventaja sobre nosotros. En Marcos 16 y 17 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces nosotros tenemos la capacidad, tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Nada más es cosa de que lo hagamos, de que aprendamos cómo hacerlo para poderlo hacer de una manera efectiva, de una manera que sea adecuada. Bueno, vamos a ver acá porque ya se me perdió la hoja de mi esposa. Y vamos a empezar a ver la armadura. Esa sí me la sé, ¿eh? Sí me la sé. La armadura para la defensa. En Efesios 6:11 nos describe cómo es esta armadura tomada básicamente de la idea de los romanos, ¿verdad? Que era el tiempo, lo que se usaba en esos tiempos. Entonces nos dice Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si quiere mencionar un poquito acerca de esto, comentar un poco de esto.
acerca de la armadura de Dios, o sea, de las partes de la armadura. De lo que acaba de leer. O sea, bueno, quiere decir que nosotros no tenemos el pleito con aquel vecino grosero o con ese jefe maleducado o con esos hijos rebeldes. O sea, no es contra ellos con quienes nosotros nos vamos a enfrentar, sino contra el espíritu que está operando a través de esas personas. Entonces es importante que sepamos que no es contra carne ni sangre, quiere decir no contra las personas, no contra la gente. Estamos hablando de personalidades espirituales que están por todos lados, que si nosotros ahorita pudiéramos ver espiritualmente, pues están en todos lados, estamos rodeados y están tratando de influenciar en las personas y saben cuáles son nuestros puntos débiles, vamos a decir, para a través de las personas pues molestarnos constantemente. Ajá. No es contra sangre y No carne. es contra ellos. Y dice la palabra, pues, dice, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. ¿A qué se refiere esto de que los lomos con la verdad? Bueno, los lomos, en la palabra lo que se refiere, pues es a la parte como que de la cintura, ¿no? Y entonces ahí podemos ver, por ejemplo, las personas que se dedican a levantar pesas, pues ellos se ponen un buen cinturón para que puedan entonces resistir, para que puedan hacer la fuerza y que no vayan a resultar lastimados. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que estar bien apretados con la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, la verdad está en la palabra, que somos hijos de Dios para empezar. Entonces, todo lo que la palabra afirma de nosotros, tenemos que estar pero bien plantados, bien afirmados en esa verdad, para que podamos entonces hacer uso de, pues, de todos los privilegios que hemos adquirido por medio de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice que estemos calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es lo que Vic está señalando. Ajá. Y, sí, ok, esto quiere decir que nosotros lo que hemos recibido de parte de Dios, esos testimonios de milagros, esos testimonios de paz, de soluciones a muchos problemas que hemos enfrentado, todo eso es un testimonio poderoso para que nosotros lo transmitamos a otras personas. Ese es el Evangelio de la paz, que nosotros podamos llevar ese Evangelio a otras personas. Y por eso dice que son el calzado, porque nosotros vamos a llevar ese mensaje a los demás. Así es. También dice vestidos con la coraza de justicia. Bueno, la coraza, ¿qué es lo que nos está cubriendo? Pues nos está cubriendo el pecho, ¿no? La parte del tórax. Entonces, la justicia, ¿cuál justicia? No es la justicia humana, es la justicia de Dios, porque nosotros somos justificados. Ahora nos presentamos como justos delante del Padre. Y esto es lo que nos va a proteger, pues todo lo que es nuestra parte del pecho, ¿verdad? Todos nuestros órganos, que serían principalmente nuestro corazón, tenemos que estar protegidos con esa verdad de la que ya hablamos y también con la justicia que Dios nos está dando, por la cual nosotros estamos siendo justificados. Ok, muy bien. También nos habla del escudo de la fe, el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Esos pensamientos que vienen hacia nosotros, esos ataques, esas maldiciones, esas palabras, tenemos nosotros el escudo de la fe y entonces lo levantamos y podemos apagar esos dardos de fuego, ¿verdad? Que nos lastiman, que nos hieren, entonces nos protegemos con eso. Así es. Y luego también está el yelmo de la salvación. El yelmo lo que le está cubriendo pues es nuestra cabeza. Entonces, nuestros pensamientos, nuestra mente, de lo que también ya hemos hablado en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que nos va a proteger de los malos consejos y las malas ideas que podamos tener, de las dudas, de todo esto? Pues la salvación, ¿verdad? Nosotros podemos estar seguros de esta salvación, y estando seguros es de que nosotros podemos resistir cualquier mal pensamiento y cualquier cosa que pueda venir en contra de nosotros.
Y por último, esposa, ya lo encontró. Y por último, que es la espada del Espíritu. Eso es lo mejor de todo, porque esta es el arma ofensiva. Las demás son para protegernos, pero esta es un arma ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esto nosotros hacemos esas declaraciones a través de nuestra boca, la palabra de Dios, orando en todo tiempo, dice la palabra, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es muy importante porque nosotros utilizamos esos versículos que nos dan fuerza, esos versículos que están hablando de algo determinado que tiene que ver con el asunto que nosotros estamos enfrentando en ese momento. Y al tenerlo y al declararlo, nosotros estamos partiendo todos los obstáculos que pueda haber para que se lleve a cabo la palabra que nos ha dado el Señor. Así es. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces debemos ser sobrios, debemos velar, debemos estar sometidos a Dios, debemos estar siempre en oración. Es una actitud con la cual no va a poder resistir el enemigo, no va a poder hacer nada en contra de nosotros. Dice Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Esta resistencia no es enconcharnos a la defensiva, sino es resistir, pero a la ofensiva. Entonces, esa es la actitud que debemos estar tomando. Resistir con perseverancia, con paciencia, pero también considerando de que nosotros podemos ir al ataque en un momento dado y no nada más vamos a estar pasivos esperando que no nos pegue muy fuerte, ¿no? Sino que tenemos que también hacer nuestra parte activa en esta lucha para que entonces efectivamente el enemigo va a huir de nosotros, no va a querer enfrentarse porque sabe que está perdido. Tenemos estas armas para atacar. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos ha sido dado para representar esa autoridad, es decir, que el mismo Señor Jesús está respaldando lo que nosotros decimos. Eso es bien importante porque este nombre se le ha dado al Señor Jesús sobre todo nombre, y entonces hasta los mismos demonios tienen que someterse a esa autoridad, y esa autoridad nos ha sido delegada a nosotros. Por eso es tan importante que aprendamos la palabra de Dios y que sepamos hablar en el momento preciso, con la palabra precisa, para que sea hecho aquello que Dios nos ha concedido. Y otra de las armas es la palabra de Dios. Lo que acabo de decir ahorita es eso. Es importante porque el Señor Jesús mismo, cuando estuvo en el desierto siendo tentado, todas las respuestas que le dio al enemigo fue palabra de Dios. Está escrito, escrito está. Para nosotros es muy importante que sepamos ese escrito está y conozcamos la palabra de Dios, porque tiene poder contra el enemigo. Y otra es el poder del Espíritu Santo, que no podemos decir el nombre de Jesús como si fuera algo mágico, pues no sé, un abracadabra, un mantra. O sea, no se trata de eso. Verdaderamente debe de provenir del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacerlo con ese poder. O sea, el Espíritu Santo tiene que respaldar lo que nosotros estamos diciendo en un momento determinado. Así es. Nada más aquí un detalle de la palabra de Dios. Los demonios conocen la palabra de Dios. Entonces, cuando se les está diciendo que algo escrito está, ellos saben si realmente está escrito o no. Si se está diciendo algo que no está escrito, se van a reír de ti nada más, ¿no? Entonces tenemos que saber qué es lo que está escrito
para que con eso se pueda ir en contra del enemigo. Ok, nuestra certeza entonces es de que ya ganamos. Estamos en la lucha, pero al final vamos a ganar. Dice 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. O sea, ya tenemos esa victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque todo está bajo la autoridad del Señor Jesús. Él es quien está gobernando para Dios y esa autoridad nos las está delegando a nosotros, sus hijos. Nosotros podemos vivir en una seguridad de que tenemos esta victoria, de que somos protegidos y que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Hay poder en la sangre de Jesús y en el testimonio que nosotros tenemos de Él. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces nosotros le hemos vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. No por nuestras propias fuerzas ni por nuestra virtud, sino por la sangre y el testimonio. Entonces cuando nosotros resistimos al diablo en esa vida sometida a Dios, entonces va a huir de nosotros. No nada más porque nos vea pasear, sino porque tenemos la autoridad y reflejamos la autoridad de nuestro Dios en nuestras vidas. Si nosotros estamos en santidad, nos mantenemos en santidad, los demonios no pueden tocarnos, no tienen argumentos, no tienen, bueno, derecho legal no lo tienen, nunca lo tienen aunque estén molestando, pero la santidad hace que no puedan acercarse, no puedan tocarnos. Bueno, vamos a ver acerca de, hay diferentes puertas que han sido abiertas o que nosotros abrimos para que el enemigo venga y traiga esa influencia negativa en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces muchas veces por ignorancia venimos arrastrando hábitos, venimos arrastrando pecados, venimos arrastrando tradiciones que las hacemos o ignoramos de dónde provienen y creemos que eso es lo normal, y muchas veces estas cosas pueden estar ofendiendo directamente a Dios y pueden ser una causa y una puerta para que los demonios estén actuando en nuestra vida. Así es. Entonces vamos a ver cuáles son. Vamos a irlas viendo. La primera es una puerta que se abre por las generaciones. Quiero decir, la palabra habla de que hay una maldición sobre las generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Eso es hasta los bisnietos, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que hicieron nuestros bisabuelos, pues tiene un efecto en nuestras vidas. Ni siquiera sabemos qué hicieron, pero a lo mejor ellos hicieron un pacto, hicieron un trato, entraron en una maldición, cualquier situación que nos va a afectar hasta la tercera y cuarta generación, hasta nosotros. Lo ignoramos, pero no por el hecho de que lo ignoremos, quiere decir que no sea una puerta que se abrió y que como tal hay que cerrar. Hay que cerrar, hay que hacer lo necesario para que esa puerta se quede cerrada y para que no siga afectando, porque si no lo hacemos, puede incluso irse también en contra de nuestras generaciones, ¿verdad? Y así sería, la historia se iría perpetuando, y bueno, pues tenemos que estar conscientes de esto para poder cerrar esta puerta que es tan importante, y lo más terrible es de que muchas veces ni siquiera sabemos que existe, y menos que está abierto. O también hay tendencia en muchas iglesias a considerar que no es posible que sucedan estas cosas, puesto que Jesús ya pagó, y eso es una realidad, eso es una verdad. Jesús ya pagó, fuimos rescatados, se quitó la maldición de nuestra vida, pero, como digo, con la ignorancia que podemos tener, podemos seguir acarreando muchas cosas. Entonces, por eso es importante que las conozcamos y que podamos renunciar a ellas, que
podamos quitarlas de nuestra vida a través de la palabra de Dios y de cancelar todas esas cosas que nos afectan. Otra de estas puertas son las maldiciones. Y aquí pues vamos a enfocarnos acerca de la palabra dicha. O sea, muchas de estas maldiciones vienen por declaraciones que hicieron sobre nuestra persona, personas de autoridad, gente que ha sido de autoridad, nuestros padres, maestros, pastores, de todo tipo de personas que han declarado algo negativo sobre nuestra vida y que de alguna manera nos han etiquetado. Estas cosas permanecen porque hay una autoridad y esa autoridad va a actuar en lo espiritual. Y si nosotros tomamos esas cosas, las hacemos propias, pues entonces si te dijeron que eres tonto, si te dijeron que no vas a progresar en la vida o cualquier cosa, eso se queda marcado ahí. Y a lo mejor comenzamos a actuarlo inconscientemente, pero estamos cumpliendo esa maldición. También puede ser autoinfligida. Cuando nosotros decimos, ay, pero qué tonta, ¿no? Ay, mira, ya me equivoqué. Ay, es que soy tan torpe, ¿no? ¿Cuántas cosas nosotros mismos nos estamos maldiciendo? O maldecimos a los hijos, o maldecimos a los demás. Esto es muy peligroso porque dice, bueno, he escuchado que si tú señalas con un dedo, estás apuntando con un dedo a la otra persona, pero hay tres que están señalándote a ti y uno hacia el cielo. Así es que todo se regresa. Así es, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así es que el Señor sí dio su vida y se hizo maldición por nosotros. Este es nuestro argumento para que eso no siga operando, esta maldición no siga operando en nuestras vidas, a través de pactos, a través de tantas cosas, ¿no? Que hay maldiciones de salud, de enfermedad, de esterilidad, de pactos, y pues todo esto es importante que lo detectemos y que entonces podamos nosotros cancelarlo. Así es. Otra puerta es la que se abre por los pecados propios. Todo el tiempo estamos expuestos a pecar. Entonces, el caso es, por supuesto, tratar de evitar el pecar. Pero si pecamos, entonces inmediatamente ir al arrepentimiento y pedir perdón. Porque si lo dejamos pasar, pues esa puerta como que poco a poco se va abriendo más hasta que ya llega a ser ahí un portal tremendo por donde van a entrar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, inmediatamente que nos demos cuenta, que el Espíritu Santo nos diga que algo está mal, inmediatamente arrepentirnos, pedir perdón, para que esa puerta permanezca cerrada todo el tiempo. ¿Es imposible dejar de pecar? Pues de alguna manera sí, pero la cosa es no practicar el pecado, no estarlo haciendo en una base continua, ¿no? Pidiendo perdón un lunes sabiendo que el domingo sabiendo que el lunes lo voy a volver a hacer, ¿no? Sino que siempre estemos conscientes de que debemos mantener nuestra vida, como decía la esposa hace un ratito, en santidad. Si estamos en santidad, pues es mucho más difícil que vaya a darse pie para que el enemigo nos esté atacando a nosotros o a nuestras familias. A veces no es tanto que estemos pensando en nuestras personas, sino también en nuestras familias. Abrimos puertas sobre nuestra familia porque nosotros somos personas de autoridad sobre ellos también. Sí. Otra de las puertas es acerca de los traumas. Esto es aquellos accidentes quizá que hemos visto o que hemos tenido cuando hemos sido testigos de un accidente violento, una muerte repentina, con violencia, una violación, un aborto, divorcios. Todas estas son rupturas que hay que nos hacen quebrar nuestro ser de alguna manera. Entonces es importante, algún asalto pero también puede ser, de estas situaciones entra un espíritu de temor,
bueno, entran muchas cosas que nos hacen estar fragmentados emocionalmente, y necesitamos pues reconocer todo esto también para pedir a Dios y para trabajar en ello de una manera personal con el Señor, para que haya una restauración en nuestra vida. Así es, y aquí también vale la pena mencionar el asunto de los traumas, pues también cuando nosotros nos exponemos voluntariamente, cuando vemos una película de terror o una cosa de estas, también nos estamos exponiendo a un trauma, es algo que está impresionando, ¿no?, nuestra mente, y que además lo hacemos voluntariamente. Eso está muy terrible, pedir perdón, ya no hacerlo. Otra puerta, la última que vamos a mencionar, es la brujería, la hechicería, todo lo oculto, que muchas veces lo hacemos conscientemente, otras ni siquiera nos enteramos, a alguien simplemente no le caemos bien, pues ahí se va, le paga a alguien o lo que sea. En Google hay formas de hacerlo, y de una manera muy sencilla podemos estar nosotros debajo de un altar ahí que pusieron quién sabe qué tantas cosas, y eso pues obviamente le está dando un derecho al enemigo para que pueda tomar parte de nuestra vida. Entonces ahí tenemos que estar atentos, y en el primer síntoma que tengamos de esto, pues romper, investigar, para que podamos seguir teniendo una vida buena. Así es. Y bueno, vamos a ver cómo vivir una vida cristiana victoriosa, conservando y guardando esa libertad que Dios nos ha dado. Es conocer y vivir esta autoridad y la posición que tenemos en Cristo Jesús. El tener la identidad con Cristo, saber que somos hijos de Dios, que esa autoridad se nos ha delegado a nosotros, la Iglesia, para que sigamos haciendo las obras que hizo Jesús. Como dice la palabra de Dios, que anduvo predicando, anduvo sanando enfermos, echando fuera demonios. Todo eso nos corresponde a nosotros continuar esa obra, y por eso es importante conocer nuestra posición en Cristo. Otra de las cosas es el lleno del Espíritu Santo constantemente. Hablar, pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo, no dejar de leer, estar haciendo nuestros devocionales constantemente, el orar constantemente. Todo eso parecen tareas tan sencillas, pero es lo que nos procura el mantenernos caminando en el Espíritu todos los días, y no según los deseos de la carne, no en lo natural, sino que verdaderamente podamos subir a esa dimensión, a ese nivel donde estamos en comunión directa con el Padre. Y otra más es mantenerse lejos de todas estas prácticas de ocultismo. Es tan fácil, pero tan fácil, porque en cualquier lado se dice, a ver, vamos a estudiar, ve el dibujito y a ver qué ves, y es de acuerdo a la personalidad que tienes. Eso está muy velado, pero eso es una cuestión de ocultismo, porque alguien tiene que determinar quién eres y cómo eres por un dibujito o por un signo zodiacal. O sea, eso es marcarte o etiquetarte de alguna manera, y uno inconscientemente empieza a tomar esa parte y actuar de esa manera. Entonces, pues nos lo creemos más, y este es un camino que nos va llevando de resbaladillas de abajo, Entonces es importante mantenerse lejos del ocultismo o renunciar a todas esas prácticas. Bueno, y estoy diciendo lo más sencillo, pero pues si tienes alguna pata de conejo, a lo mejor algún amuleto, te echas algún perfume o alguna cosa que se use para traer la suerte, o algo donde tu fe no esté puesta en el Señor, sino en algo más. Todo eso ya le estás dándole la espalda a Dios. Por eso es importante pedir perdón a Dios por haberlo deshonrado con esto, y mantenernos crucificada la naturaleza pecaminosa. O sea, ya nos estamos dando cuenta acerca de las cosas que le desagradan a Dios, lo que le desagrada a Dios,
y que nos hace errar en nuestro propósito se llama pecado. Entonces, darse cuenta y pues pedir perdón a Dios. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Este es uno de los versículos, yo creo que más importantes de la palabra, y es de los que nos debemos saber, no solamente en la memoria, sino en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Es un versículo muy, muy importante, muy poderoso. Siguiendo con lo mismo, también debemos llevar puesto un manto de alabanza. Ya hablamos de la alabanza. Alabar no nada más es cantar, sino que nuestra vida le debe estar dando gloria a Dios todo el tiempo, tener comunión en el cuerpo de Cristo, congregarnos, estar en contacto con otros cristianos, para que de esa manera nos estemos fortaleciendo unos a otros, para que estemos orando unos por otros. Cortar relaciones con los que te pueden llevar a actividades pecaminosas o ocultas. Si tú antes veías a un amigo y cada vez que lo veías se iban a tomar, pues ya no lo veas. Háblale por teléfono, mándale un WhatsApp, pero ya no lo veas o velo menos, o en situaciones donde ya no caigas en esa situación. Resistir activamente a Satanás y todo lo que te pueda influir. Mientras más conozcamos, tampoco nos vamos a hacer estudios profundos del enemigo, pero entre más conozcamos, más sabemos cómo actúa y por lo tanto nos podemos mantener alejados de esas situaciones. Como decía la esposa, algo tan sencillito como que te aparece ahí en el Face un test, ¿no? En que te pones a contestar ahí inocentemente y te lleva a un lugar donde realmente no tienes nada que estar haciendo. La curiosidad mata al gato y también puede matar al cristiano. Y llevar puesta toda la armadura de Dios todo el tiempo. Como decía alguien, me la tengo que poner todos los días. No, más bien, ¿para qué te la quitas? ¿No? Entonces te la pones, te la remachas para que no se te pueda quitar, y todo el tiempo estamos con esa armadura de día y de noche. Al fin, pues no estorba. Para dormir. Claro. Además, algo muy importante, que es la armadura, no dice la armadura de un guerrero cristiano, es la armadura de Dios, es de Él. O sea que Él nos está poniendo su armadura. Así es. ¿No? Muy bien. ¿Cuál mejor podemos encontrar, no? Sí, claro. Sí, vamos a las preguntas y puntos de discusión. A ver, si Cristo ganó una victoria absoluta, ¿por qué tantos cristianos parecen vivir en derrota? Ándale, ahí. Esta es una buena pregunta. Y lo vemos, lamentablemente lo vemos, en la iglesia vemos mucho, pues personas que están con nosotros, sabemos que están consagradas, que tienen una fuerte fe en el Señor, pero sin embargo tienen una vida bien triste, bien derrotada. Pues ¿por qué es eso? Muchas veces es por esta falta de conocimiento, no de que no se sepan los versículos, sino que no lo han llevado en realidad a su corazón, no están viviendo lo que conocen, ¿no? Esta es una razón que yo considero que puede ser muy válida. No, ya aprender a guerrear, así es, aprender a manejar la espada del espíritu. Esto es, yo me lo imagino como los abogados que se saben completamente y de memoria el código y las leyes. Entonces ellos buscan en la ley, buscan aquellas cosas que les permiten entrar para obtener un resultado. Y nosotros igual, o sea, tenemos muchísima palabra de Dios en la cual nosotros podemos echar mano de lo que necesitemos en un momento determinado para vencer alguna situación y obtener la victoria en Cristo Jesús. Número 2. ¿Hay alguna área de tu vida donde permites que Satanás tenga asidero, donde esté ahí agarrado? Pobreza, enfermedad, ¿no? Pues tantas cosas depresión, que van pues de alguna manera con lo que decía ahorita la esposa. Son cosas que sabemos en nuestra mente, pero que no vivimos. Entonces tenemos que encontrar la manera de que nosotros estemos convencidos para que cambiemos esa forma de pensar, esa forma de vivir, y que realmente podamos estar viviendo
la vida de victoria que tenemos. Y eso incluye no dejar ninguna área donde se pueda tomar, una ventaja sobre nosotros el enemigo. Tenemos que estar bien guardados en nuestra santidad, en nuestra vida con el Señor, para que no permitamos que entre en ningún momento. Porque donde entra un poquito, de ahí se va a seguir, ahí va a abrir y va a ser ahí una obra que pues nos puede lastimar terriblemente, ¿no? A nosotros, a nuestra familia, insisto, y todo por un detallito que alguna vez se nos pudo haber pasado. Y número 3, ¿vives como un hijo victorioso de Dios, venciendo a Satanás y a sus espíritus malignos? Bueno, esa pregunta yo creo que la debe responder cada quien, y si la respuesta es no, bueno, pues hay que hacer algo. No podemos quedarnos así, no podemos aceptarlo como un hecho de la vida, porque no lo es. Podría haber sido antes, pero ya no lo es. Ahora tenemos la victoria y debemos vivir en esa victoria. Así es. Bueno, pues oramos rápido, ya se nos está acabando el tiempo. Padre bendito, pues te damos muchas gracias por esto, Señor, que nos ilustra, que nos permite saber la posición en la que nos encontramos, Señor, y que tenemos en ti la victoria. Ayúdanos a entrar en esta lucha con determinación, no tímidamente, no con miedo, Señor, sino que lo hagamos convencidos de que la victoria tú ya nos las has entregado, y que ahora, Señor, nos corresponde ir al ataque. No podemos permitir que siga usurpando, no podemos permitir que siga haciendo de las suyas. Ya bastante daño ha hecho, Señor, en nuestras vidas el enemigo, para que podamos seguir dejándolo y esperando que algún día se quite, porque no se va a quitar de esa forma. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la victoria, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Te doy muchas gracias, Padre, por esta lección. Te pido, Señor, por cada persona que ve este video, que empiece a tomar los pasos necesarios, Señor, las determinaciones para poder vivir esta vida de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, de gloria en gloria. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Y pues nos vemos aquí la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes.